Vamos a comenzar a leer el capítulo 9 de Daniel. Vamos a leer capítulo 9 de Daniel, versículo 20. Vamos a leer uno del 20 al 29. Tiene, la versión Reina Valera tiene el título de Profecía de las 70 semanas. ¿No es cierto? ¿Cuánto han oído hablar de las 70 semanas? Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito. 9:20 de Daniel. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ponemos todo en la mano del Señor, que Él sea hablándonos, guiándonos a través de esta exposición de su palabra. Dice la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, aquí comenzamos con un título que es Profecía de las 70 semanas. Vamos a definir lo que es semana a la luz de la palabra del Señor. Vámonos rápidamente, sin perdernos de esta cita, a Levítico capítulo 25, versículo 8, para entender que es una semana, como dice ahí, Levítico, si alguno lo encuentra por ahí, Levítico 25:8. Levítico 25:8. Él nos dice en qué consiste las semanas. ¿Se encontraron? Levítico 25:8. Ya, listo. ¿Qué dice, hermana? Bueno. 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. 49 años, ya dice. Y contarás 7 semanas de año. O sea, hay semanas de día, como las que nosotros conocemos, y aquí hay semanas de año. Ya. ¿De acuerdo? Semanas de año. Allá en la profecía de las 70 semanas, ahí está hablando de semanas de año. Y por eso dice 7 veces 7 años. O sea, cuando dicen 7 semanas, para ellos son 7 por 7. Por eso dicen 49 años. ¿No es cierto? Si le dicen 10 semanas, 10 por 7, 70 años. Entonces, volvemos allá a Daniel 9. Y ya sabemos que estas 70 semanas son 70 por 7. ¿Cuánto dan?
490 años. 7 por 7, 49. Eso no ha cambiado. Sigue siendo 7 por 7, 49. 490 años. Ya. Entonces, en una profecía, el título ha podido decir profecía de los 490 años. ¿No es cierto? Es lo mismo. 490 años, sí. Sí. Ahora, 25. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, está hablando de 7 más 62. ¿Cuántas semanas son? 434 años. 69 semanas. 434 años. Lo termina en 3. La última semana son 7 años. Bueno, lo que quiere decir este pasaje, este versículo, que ya han transcurrido 7 semanas más 62 semanas. Han transcurrido 69 semanas, falta una semana. Y esa semana está en stand-by, todavía no ha comenzado a correr. Estamos en el tiempo, la dispensación de la gracia, la época de la iglesia. ¿Cuándo comienza esa última semana? Esa última semana, dice, hay posiciones, hay diferentes posiciones al respecto. Y tiene que ver con el rapto de la iglesia. Hay personas que creen que el rapto de la iglesia va a ser al comienzo de esa última semana. Al comienzo. Hay otros que dicen que es a la mitad y otros dicen que es al final. Y cada uno tiene sustentación bíblica. Entonces toca estudiar con más profundidad para uno tomar la posición que cree que es la correcta. Ahora, estos son temas que si bien son controversiales y como dice la misma palabra, difíciles de entender, que algunos tuercen para su propio provecho, como algunas otras escrituras, no son básicas para la salvación. Porque sea cuando venga el Señor, nosotros lo que tenemos que estar siempre preparados, sea antes, en la mitad o al final. Amén. Amén. Pero siempre es bueno saber, tener claridad sobre los tiempos. Que la misma palabra dice que nadie sabe el momento. Nadie sabe, ni a quién ni la hora. Entonces hay escrituras que apuntan que es al comienzo de la última semana. Otros dicen a la mitad, y repito, y otros al final. Pero lo importante, digo, como dice el mismo apóstol Pablo, es que nosotros, sabiendo que estas cosas van a ser deshechas, va a venir el tiempo final, tenemos que estar preparados, listos para cuando el Señor venga, en el tiempo que Él ya fue determinado. Entonces, pero si hay señales que nos dicen en qué tiempo estamos. Ahora mismo nosotros necesitamos saber en qué tiempo estamos. Mateo 24 nos dice en qué tiempo estamos. Vamos a Mateo 24 rápidamente, que no vamos a leerlo todo, porque también es extenso, es largo. Pero vamos a ver algunos versículos de Mateo 24, ante preguntas que le hicieron los discípulos al Señor. Él le dijo, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, hicieron dos preguntas en una. ¿Qué señal habrá de tu regreso, de tu venida? Y qué señal habrá del fin del siglo, o sea, del fin del mundo. Entonces digo, mirad que nadie los engañe. Lo primero que dice el Señor es, mirad que nadie los engañe. O sea, que va a haber gente que va a tratar de engañarnos. O sea, eso es la primera advertencia que hace el Señor. Y dice, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí hay algo que es bueno aclararlo en este versículo que acabo de leer. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Usted no va a encontrar en estos tiempos muy raro que encuentre una persona diciendo, no, que yo soy el Cristo. Ahí lo que quiere decir la palabra Cristo no es un nombre, es un título, es una condición, quiere decir ungido. Va a venir personas haciéndose pasar por ungidos, por cristianos, de pronto ministrando sanidades, milagros, prodigios, etc. Pero esos son personas engañadoras. Esos son del grupo de los que el Señor le dirá, como está en Mateo 7:21, no los conozco. No, que yo hice milagros, tal, no los conozco. Hacedores, ¿verdad? Entonces,
Estos son personas que vienen haciéndose pasar por pastores, apóstoles, etc. Pero las señales que vienen además de estas es que habrá guerras y rumores de guerra. Ya eso lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Mira la guerra que ya lleva más de un año entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y está China que pelea, se mete a invadir, etc. Está Irán, están los países ahí como que con ganas de guerrear. Y dice también, mirad que no os turbéis, o sea, no se desesperen, no se vuelvan locos, porque es necesario, ¿verdad lo que dice el Señor? Esto es necesario que acontezca. Entonces, vamos a orar para que no sucedan estas cosas. Eso va a pasar porque pasa. Eso va a suceder. Es necesario, el Señor dice, esto es necesario que esto suceda. Pero aún no es el fin. Y dice, se levantará nación contra nación, o sea, país contra país, reino contra reino. Y habrá peste, así como el COVID que ya pasó, como ya dijimos, que esa es una muestra pequeña de lo que viene más adelante, como narra el libro Apocalipsis, el capítulo 6, cuando habla de los sellos, hermano, usted el cuarto sello. Dice también peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Estamos viendo eso, la hambruna en el mundo ha crecido de una manera tremenda. Terremoto en diferentes lugares. Usted oye las noticias, oímos las noticias de lo que hay, todos los fenómenos naturales. Y esto de las hambres, eso es resultado de la misma maldad del hombre, el ser humano. La tierra, como ya han dicho los científicos, no solamente lo dice la palabra lo digo desde siempre, de que está escrita la palabra, de que vendrá un fin de esta tierra. Pero ya los científicos están diciendo que la tierra ya está entrando en la etapa terminal, donde ya no hay reversa, porque el daño que se ha causado en el medio ambiente es grandísimo, ya no tiene reversa. Y se está produciendo, por eso los calores, el calentamiento global, porque los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, carbón, ellos producen gas carbónico que se va a la atmósfera y producen lo que se llama el efecto invernadero, lo que produce un recalentamiento de toda la Tierra. Y eso produce también el deshielo de los polos norte y sur. Y eso causa trastornos en todo el medio ambiente. Y causa también, al final, la destrucción de la Tierra. Están diciendo los científicos también, ni siquiera, no solamente la palabra, que es suficiente para nosotros, pero ya los científicos están diciendo que eso está grave. Por eso los presidentes, algunos, están tratando de que no se saque más petróleo, pero los intereses económicos priman sobre los intereses generales de la humanidad, porque el petróleo produce mucho dinero y son un negocio de unos cuantos. No crea que los países tienen su participación, pero las transnacionales son las que se llevan gran parte de ese botín de los dividendos que deja el petróleo. Entonces por eso no quieren dejarlo. Entonces eso es algo que no tiene reversa. Y algunos están tratando de que, pero los grandes países se están haciendo los locos y no toman medidas drásticas. O sea, si realmente fueran conscientes, dijeran, no saquen más petróleo de hoy en adelante. Muchos dicen, no, es que se quiebra el país, se quiebran los países, pero eso es algo necesario. Y es una cosa sorprendente que muchos dirigentes a nivel mundial no están apoyando esta política, porque están interesados en la parte económica solamente, pero van a destruir la tierra. Entonces, por eso vienen estos desastres naturales. Los chinos están diciendo que ya el núcleo de la tierra está girando en sentido inverso, está parado. Él debería girar en el mismo sentido que gira la tierra. Y dicen que el núcleo de la tierra, que es candela, está girando, ya se había detenido durante muchos años, está girando en sentido contrario. Eso está produciendo también efectos adversos en el ambiente. Entonces, todo esto son señales del fin. Y dice también que esto es principio de dolores. Versículo 8. O sea que nosotros estamos ahora mismo en principio de dolores. ¿No es cierto? Pero dice también, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El Señor Jesucristo está diciendo que estas señales son los que marcan el inicio
o el preámbulo del tiempo final. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo comenzará esta última semana? ¿Cuándo comenzará esta última semana? En el libro de Apocalipsis, vamos allá rápidamente. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante, aunque uno lo ve como misterioso, pero en la medida que uno se va metiendo, va develando todos esos misterios que hay, porque la verdad es que tiene cosas que se habla con mucha simbología. Pero el libro de Apocalipsis se revela o se interpreta a sí mismo o con base en los otros libros, en los libros hasta del Antiguo Testamento. Y los primeros capítulos de Apocalipsis, digamos hasta el 6, son fáciles de entender, no hay mucha simbología. Ya del 7 como hasta el 18, no estoy, sí hay muchas cosas que son de mucha interpretación. Y los últimos capítulos, 19 al 21, también son fáciles de entender. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que en definitiva lo que señala es el triunfo del bien contra el mal. Amén. El triunfo de Jesucristo sobre Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos esos son vencidos por el Señor. Entonces, y este libro comienza en su segundo capítulo con las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, que ya en otras ocasiones ya hemos hablado de ellos. Pero los sellos de que habla el capítulo 6, si se ubican en el capítulo 6, de pronto voy a estar dando así como salto, pero la idea es que tengamos como algo panorámico y como algo secuencial de los eventos que vienen de aquí en adelante. Ya dijimos que estamos en principio de dolores. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Cuánto estás esperando eso? Amén, ¿verdad? Estamos esperándolo. Dicen los judíos, esa es la esperanza bendita que nosotros tenemos. Irnos con el Señor. Hay una señal y una esperanza tremenda que nos da el Señor, una seguridad, que dice que antes que venga el día de la vida, el Señor se llevará a su iglesia. Eso sí es claro. ¿No es cierto? Eso no admite discusión, eso no hay ni que interpretarlo. Ahora que leamos, de pronto si leemos Tesalonicenses y dice que antes que venga la ira del Señor, el Señor viene por su iglesia. O sea que la iglesia no sufrirá la ira. Lo que está en discusión, por muchos estudiosos de la Biblia, es que si la iglesia pasará por tribulación o no pasará por tribulación. Esa es otra cosa. Ya, son dos cosas diferentes. Porque ya hay gente en este momento, congregaciones completas que están siendo atribuladas, los que están siendo perseguidos, los que están muriendo por predicar a Jesucristo, los que están siendo perseguidos tremendamente a su familia, las tienen escondidas. Hay cantidad de cosas que ni se publican. Yo a veces pongo un noticiero que se llama Mundo Cristiano, que da algunas noticias sobre eso, sobre la persecución tremenda que hay contra el cristianismo en los países musulmanes y en los países del lejano oriente, como China, India, Pakistán y otros más, que matan a los cristianos, que están matando, quemando templos, destruyéndolo con maquinaria pesada. Yo he visto los videos. Entonces, esa gente ya está en tribulación. Ahora, no es la gran tribulación, porque hay que hacer la diferencia. Recuerden que estamos hablando también hablamos de los últimos 7 años, la última semana de Daniel. Esos últimos 7 años se dividen en dos partes. Los primeros 3 años y medio y los 3 años y medio finales. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ahora que ya leímos Daniel, ahí leímos que en la mitad de ese periodo del anticristo, que ya estará desde el comienzo de la tribulación, al principio no se va a mostrar como un anticristo, como un ser perverso, malvado, que va a hacer la maldad a toda la humanidad, sino como un benefactor. Porque ahora lo que viene, y usted va a ver, todas estas señales se van a poner más graves. Hambre, tempestades, y los países van a entrar en recesión económica, va a haber problemas económicos gravísimos. Entonces aparecerá un personaje trayendo la solución de ayuda para todos los países. Y la gente lo va a querer, los gobernantes van a hacer alianza con él, le van a seguir, y al principio mostrará una persona que ayuda a toda la humanidad. Pero dice la Biblia que a los 3 años y medio él cambiará y mostrará su verdadera faceta, mostrará su verdadera cara. Dice también que a los 3 años y medio de estar en la tierra, él siendo
su papel como anticristo, él se llegará al templo allá en Jerusalén, que aún no está construido, el tercer templo que están los judíos pendientes de construir, y dice que se sentará en el lugar santísimo y pedirá que se le rinda culto a él como a Dios, y prohibirá todo culto al Dios verdadero. Eso es lo que el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla de la abominación desoladora. Usted ha oído ese término ahí en Mateo 24. También Daniel lo dice. Es cuando el anticristo se sienta en el lugar santísimo y se hace pasar por Dios y pide que se le rinda tributos a él como a Dios. Pero dice la Biblia que él después será quitado de ahí. Entonces, fíjense ustedes, volvemos a los sellos. ¿Por qué? Porque los sellos, en la Biblia, en los 3 años y medio iniciales, se va a producir juicio por los sellos y también por las trompetas. Eso hace parte de los 3 años y medio. Y vamos a meternos un poquito, sin profundizar tanto, en estos 7 sellos. Algunos de ellos. El primer sello, que está en Apocalipsis 6, dice que vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Gloria al nombre del Señor. Bueno, llegó el primer sello. Los sellos son juicios. Son juicios que vienen sobre la tierra por la maldad precisamente del ser humano. Ahora, aquí dice, he aquí un caballo blanco. Uno cuando le dice un caballo blanco piensa que es el Señor, ¿no es cierto? Pero en este caso no es el Señor. Es un engaño que hay. Aquí no es el Señor. Y vamos a ver por qué. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tiene un arco, pero no dice que tenía flecha. Viene Poder limitado. con poder limitado, y viene un caballo blanco para engañar, para que la gente piense que él es Cristo, o viene de parte de Dios. Pero realmente ahí hace alusión al anticristo. Ahí es donde se manifiesta el anticristo por primera vez. Claro, por eso se le fue dando una corona como rey, y salió venciendo y para vencer. Pero no es Cristo, es el anticristo. Ahora, pero ahí no dice que matará ni hará cosas malas, sino que la gente lo verá y dirá, pero qué bueno, viene montado un caballo blanco. El simbolismo del caballo blanco quiere decir que engañará mucho haciéndose pasar por alguien que está de parte de Dios. El segundo sello, salió un caballo bermejo, o sea, rojo, y el que lo montaba fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. O sea, lo que va a haber, esa es guerra que va a haber tremenda sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Este es el sello, el segundo sello. O sea, viene para quitar la poca paz que ya hay en la tierra. El tercer sello dice, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Y este va a un caballo negro. Cuando uno dice algo negro, y si el blanco nos parecía bueno, el negro peor, nos parecía malo. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañen el aceite ni el vino. Esto lo que está hablando es que viene, bueno, el caballo negro quiere decir que es algo pésimo, malo, y trae una balanza en la mano, y dice que se va a vender 2 libras de trigo, o sea, 1 kilo de trigo por un denario. ¿Qué quiere decir eso? Un denario es el pago de un obrero por día. Así no está pasando. O sea, que ahora mismo, si lo llevamos a tiempo de ahora, ¿cuánto vale el salario de una persona ahora mínimo? El mínimo son 40,000 pesos. Por ahí como 40,000 pesos. O sea, un kilo de trigo va a costar 40,000 pesos. Ahora mismo, ¿cuánto vale un kilo de trigo? ¿Como cuánto vale? Como 6,000 pesos. No sé cuánto vale. Sí, ¿verdad? No, pero el kilo de trigo no vale ni 10,000 pesos.
Qué barato. Bueno, fíjense que ahora mismo la guerra, exacto, la guerra, lo que le ganen un día, un kilo lo que le ganen un día. Miren, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, Ucrania son los mayores productores de trigo en el mundo y ellos están en guerra y ese valor del trigo va a seguir subiendo. Pero dice que también la cebada un poco más barata, porque dice 6 libras, o sea, 3 kilos de cebada por un denario. O sea, hay que comer pura cebada, no trigo. El pan desaparecerá. O sea, eso quiere decir que va a haber aumento, esto de manera general quiere decir que va a haber aumento de los precios, va a haber carestía y va a haber hambruna. Eso es lo que quiere decir. Así es. Entonces, y así vienen estos sellos, que fíjense ustedes, son cosas que Dios permite, pero no es que Dios esté incentivando eso, sino por la misma maldad del ser humano se llega a esos extremos, la carestía, la ambición del hombre por el ser humano. Por eso yo no entendía durante mucho tiempo, porque dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo decía, pero ¿cómo así? Si hay males que no tienen nada que ver con el dinero, pero si ustedes analizan todos los problemas que están sucediendo en la tierra, es por el amor al dinero. El amor al dinero de los negocios de petróleo, el amor al dinero de la gente que tiene dinero y quiere más y más, y no le importa que los cordones de miseria en las grandes ciudades están aumentando y que la gente en el campo se está yendo a las ciudades porque ya el campo no puede ni cultivar, porque ellos también monopolizan hasta los productos. Ya los grandes almacenes, usted se dará cuenta que ellos mismos ahora tienen cultivos, y eso aquí a nivel, digamos, pequeño, pero en los países más avanzados es peor. Ellos manejan toda la cadena de producción y los campesinos independientes no tienen nada que hacer, los productos no se les venden porque ellos acaparan todo. Entonces eso es parte de lo que se llama la globalización. Tienen las transnacionales con estos almacenes grandes como Éxito y otros más grandes, que en todos los países van ellos manejando el comercio, los alimentos. Entonces eso es algo que viene por ahí, no solamente de Dios, depende de nuestra economía. Por eso nosotros tenemos que conocer qué dice la palabra del Señor sobre el manejo del dinero, de los bienes, cuál es nuestra actitud. Y eso es bien importante, porque en el pueblo de Dios también hay muchas necesidades, porque se nos ha enseñado también de que solamente con oración y fe obtenemos todas las cosas, ¿ya? Y se nos olvida la obediencia, y que el Señor en su palabra tiene multitud de promesas que se activan cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Amén. Entonces no podemos pretender que Dios nos bendiga cuando, por ejemplo, somos tacaños, no ayudamos a nuestro hermano, aún cristianos que no ayudan ni a sus familiares que están en necesidad. Dios, ¿cómo puede ayudarle así? No prospera, porque siempre tenemos el pretexto para no ayudar. Tenemos poco, si doy lo que tengo después me hace falta, es que esa persona es tal cosa y lo señalamos, buscamos el pretexto para no ayudarlo. Así somos nosotros, y Dios no nos bendice por eso. Cuando Jesús dijo, si alguien te pide prestado, dale, y no está diciendo, analiza primero y mira su vida como ha sido, si ha sido el preparado, no dice nada de eso. Si te pide, dale. Uno dice, no, el que no va a ser bobo de ayudar a esa persona. Claro, si uno ve que una persona va a utilizar eso para vicio, para algo malo, lógicamente que no le va a dar. Pero personas que de pronto, en verdad, cometieron errores y están en necesidad, nosotros no podemos darle la espalda. Al contrario, debemos aprovechar para predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces, ese es el amor de Dios que también nos lleva a la prosperidad. Entonces, los sellos en una etapa del tiempo final. Después de los 7 sellos, viene lo que se llama las 7 trompetas, que también son juicios de Dios, que nos vamos a entrar porque nos extendemos. Y después, en la 7ª trompeta, es lo que en 1 de Corintios, busca la cita, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51, habla de la final trompeta, la 7ª trompeta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, vea lo que dice. Vamos a hablar ahora del rapto de la iglesia, un poquito más. 15, 51, vea lo que dice la palabra del Señor. Hablando del apóstol Pablo, Dios a través de él. Ya estamos, 15, 51.
1 Corintios 15, 51. Dice, aquí os digo un misterio. O sea, es un misterio lo que va a decir. Nadie sabía eso de antes, no lo sabían. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, decía el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados. O sea, los que mueran y los que estén vivos, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que a la final trompeta se produce el arrebatamiento de la iglesia. Está hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, es algo que nosotros estamos esperando. También en 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Tesalonicenses 4:13, ya habla con más detalle de lo que es el rapto de la iglesia. 1 de Tesalonicenses 4:13. Vean lo que dice. Hablando de la venida del Señor. 4:13. 1 de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, de los tiempos finales, para despertar precisamente, estar nosotros alerta a lo que viene, porque la Biblia lo que nos está diciendo que vienen cosas peores a lo que ya pasó con el COVID. Si usted lee los sellos, por ejemplo, el cuarto sello dice que, bueno, esta pandemia que pasó no murió ni el 1% de la población mundial. ¿Usted sabe cuántas personas hay en el mundo? Hay 8.000 millones de personas. El 1% son, ¿cuántos? 800 millones de personas. No murieron sino menos del 1%, no murió ni el 0.5%. Pero la Biblia dice en el capítulo 6 de Apocalipsis que cuando venga esa peste, una tercera parte de la humanidad va a morir. Usted lo puede buscar ahí. Y una tercera parte, ¿cuánto es? De 8.000. Una tercera parte, una cuarta parte. Bueno, de ahí lo verifico. Imagínense, eso sí es una cuarta parte, o sea, 25% son unos 2.000 millones de personas van a morir en la peste de que habla el cuarto sello. 2.000 millones de personas, ¿sabes lo que es eso? Eso sí es. Si esta vez se veían los cadáveres por la calle, esta vez será peor. ¿Cuándo sucederá eso? Ya eso está a punto de suceder, porque eso es lo que viene ahora, los sellos. Pero dicen los que saben, los estudiosos, los que profundizan sobre el estudio de la Biblia, que la iglesia sí va a estar y padecerá estos sellos y las trompetas, que cuando suene la última trompeta, la séptima, es que viene Cristo por su iglesia. Por eso dice en 1 Corintios 15:51 que leímos, a la final trompeta, el Señor viene después de la séptima trompeta. Y ahí el Señor se va, lleva a su iglesia, se lleva a la iglesia, nos lleva a nosotros. Amén. ¿Está seguro que se va? No. Amén. Ahora sí. Entonces, y después de eso, bueno, ahí sí viene del ajuste total. Vienen las copas de la ira, que esas sí son cosas peores. Las copas de la ira que habla el capítulo 16 de Apocalipsis, eso es lo peor. Ahí ya, y ya después sí viene el capítulo 19 de Apocalipsis, donde habla de la marca de la bestia. Entonces, la iglesia no pasará la gran tribulación, pero esta etapa de los sellos y de las trompetas, que son tribulaciones, sí pasará la iglesia. Por eso, porque el mismo Jesucristo lo dice. Usted lee Mateo 24 y dice que vendrá gran tribulación. Ahí habla de tribulación que va a pasar la iglesia. Pero hay unos que dicen, no, es que la iglesia no pasará por tribulación. Sí. Lo que pasa es que hay tribulación hasta los 3 años y medio, y después viene la gran tribulación, que es la que no vamos a pasar como iglesia. Amén. De todas maneras, yo los invito para que comiencen a leer más sobre Apocalipsis. Porque yo duré mucho tiempo ahí dejando Apocalipsis quieto, pero eso lo leo de último. Ya después me he ido metiendo poco a poco en Apocalipsis, hace años. Y escuchando, es que el libro de Apocalipsis tiene cosas difíciles de entender. Y personas que estudiosos de la Biblia han caído en error. Por eso es bueno escuchar personas que dominan, sobre todo el griego en que fue escrito el Apocalipsis. Porque hay cosas que se prestan para confusión. Hay veces, hay cosas, por ejemplo, yo estaba leyendo antes de venirme, es que encuentro la cita, bueno, mira lo que dice la palabra del Señor.
Creo que es 2 Tesalonicenses, un último versículo. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Si usted le pone atención al primer versículo del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, está diciendo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. No está hablando de la venida del Señor para juicio, está hablando de nuestra reunión con Él. Y nosotros vamos a reunirnos con Él en el rapto. Y está diciendo que ninguno los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. O sea que cuando se manifieste el anticristo, la iglesia estará aquí y Cristo se la lleva de una vez. Cuando Él se manifieste como lo que es. Eso es lo que enseña la palabra. Este primer versículo del 2 es un versículo clave para entender eso. Que nosotros como iglesia no estaremos cuando ya el anticristo ejerza su influencia maléfica sobre toda la humanidad, porque el Señor se llevará a su iglesia. Y dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, mis hermanos, esta noche lo dejamos hasta allí, sembrándole la inquietud para que escudriñemos más. A mí me gustan mucho las 7 cartas. Nosotros lo que tenemos que atender es lo que dijo el apóstol Pablo. Si todas estas cosas van a suceder, ¿cómo nosotros no hemos de comportarnos y vivir de una manera santa y piadosa? Nosotros tenemos que comportarnos y pase lo que pase, nosotros tenemos que guardar nuestra integridad, la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mientras nosotros conservemos ahí, si uno no se sabe el Apocalipsis ni entiende el Apocalipsis, no se va a perder por eso. Lo importante es que usted conserve la santidad y siga por el camino correcto. Si sabemos de estas cosas, bueno, mucho mejor, gloria a Dios. Pero no por eso, porque no sepa usted todos los secretos y los misterios de Apocalipsis, quiere decir que usted se va a perder. No, eso no da para petición. Entonces, mis hermanos, deseo que Dios les bendiga y que los incite el Señor a seguir profundizando sobre su palabra, sobre este tema de los tiempos finales.